tal? ¿Cómo están? Son las 7:30, las 6:30 en Canarias. Hoy es lunes 17 de febrero. Sean muy bienvenidos a la redacción abierta del Toro Televisión. Hoy empezamos, mejor dicho, esta semana con la vista puesta en Alemania, que ya saben que este domingo celebra unas elecciones a canciller que van a ser claves para el futuro de la Unión Europea y sobre todo para ver si se confirma ese éxito, esa victoria que la derecha conservadora ya ha marcado en otras elecciones regionales anteriores. Hablamos de Alternativa por Alemania, un partido que defiende la lucha contra la inmigración y la soberanía del país. Un partido que, como decimos, en estos momentos no lidera las encuestas, es la CDU la más posible en estos momentos para hacerse con esa cancillería el próximo domingo, pero el papel de Alternativa por Alemania va a ser importante. Se coloca segunda en todas las encuestas su candidata y el peso que tengan esas elecciones desde luego va a ser fundamental para ver cuál va a ser el futuro allí en el país germano. De momento, los democristianos, que son los que más papeletas, como decimos, tienen para hacerse con esa cancillería y han dicho que no tienen posibilidades de formar gobierno, de formar coalición con Alternativa por Alemania. Unas elecciones que desde luego van a seguir muy de cerca en Estados Unidos después de que su vicepresidente J.D. Vance deslizase desde Múnich el pasado fin de semana que Europa podría intervenir, que algún alto funcionario europeo podría intervenir si efectivamente Alternativa por Alemania resultase ganadora, algo que pasó también en Rumanía cuando el resultado fue favorable también a la derecha conservadora. Bueno, y unas elecciones que van a llegar sin duda muy marcadas por la inseguridad. Después de todos los atentados que hemos visto en las últimas semanas en Alemania, las localidades de Magdeburgo, de Múnich, recientemente la última semana, y también de Baviera. Una ola de violencia que el fin de semana se extendió a Austria. Allí un sirio acuchilló hasta la muerte a un adolescente e hirió a otras 3 personas. Este fin de semana, ayer en concreto, el gobierno austriaco ha confirmado el móvil islamista. Las calles de Europa están sumergidas en una inseguridad constante. En los últimos días se han producido atentados, atropellos, asesinatos, peleas. El fin de semana, un chico de 14 años fue asesinado en Austria. El autor, un sirio de 23 años que comenzó a atacar a paseantes en una localidad a 350 kilómetros al sur de Viena. Los hechos han ocurrido poco antes de las 4 de la tarde del sábado. Otras 5 personas resultaron heridas. El presunto asesino tenía permiso de residencia en Austria y, según la policía, se había radicalizado a través de Internet con el Estado Islámico. Les había jurado lealtad y tenía su bandera en su apartamento. El ministro del Interior austriaco lo ha calificado de atentado islamista. Ha anunciado controles masivos entre grupos concretos, mencionando solicitantes sirios y afganos. Karner ha afirmado que hay compasión, tristeza y también rabia. Wut über einen islamistischen Attentäter, der wahllos auf unschuldige Menschen hier in dieser Stadt eingestochen hat. El atropello múltiple ocurrido en Alemania, perpetrado por un refugiado afgano que embistió contra un grupo de manifestantes en Múnich, dejó más de 30 personas heridas y la policía alemana ha confirmado la muerte de una madre de 37 años y su hija de 2. Se encontraban en estado crítico tras el suceso. Se está investigando como un posible atentado islamista. En Francia, un hombre se ha paseado por una localidad al sur de París completamente desnudo y portando un sable en cada mano. Ante las amenazas a la policía y la negativa de deponer las armas, los agentes le dispararon y se encuentra herido grave. La Fiscalía descartó por el momento la motivación terrorista y la Policía Judicial continúa con las investigaciones. Dublín ha sufrido un altercado violento. En una zona concurrida de la capital irlandesa, tras el cierre de los bares, ha habido una pelea en la que alrededor de 15 personas han estado involucradas. Una de ellas recibió una puñalada mortal en el pecho. En las imágenes se puede ver cómo un hombre porta un cuchillo de grandes dimensiones. Y hay confirmación de fecha y hora para esa reunión entre Estados Unidos y Rusia para seguir esas conversaciones de paz iniciadas la semana pasada entre Vladimir Putin y Donald Trump. Será mañana en Riad y ya está previsto que una delegación de ambos países vaya a Arabia Saudí, como decimos, para trazar esa línea, esos detalles de ese tratado de paz. Volodymyr Zelensky, que se encuentra cerca en Emiratos Árabes, ha confirmado que no asistirá
a la reunión y que no participará de un acuerdo de paz en el que no esté presente Ucrania. Y entre tanto, Europa parece haber despertado después de ese ninguneo de Estados Unidos y se reúne hoy en París. Macron ha convocado hasta 7 líderes europeos y también altos cargos de la OTAN y de la Unión Europea a una cumbre informal que ha comenzado a las 4 de la tarde y que pretende trazar lo que sean las grandes líneas de la seguridad continental y también esa respuesta ante el acuerdo de paz entre Estados Unidos y Rusia. Está por ver lo que salga de ese acuerdo y sobre todo la respuesta a largo plazo que dé la Unión Europea a ese ninguneo, a ese desdén y a esa situación en la que nos quiere colocar Donald Trump, el nuevo presidente de Estados Unidos. Hablamos en estos momentos con el exministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, que ya nos está escuchando. Muy buenas noches. Muy buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué podemos esperar de esa reunión informal que está teniendo lugar en París y en el que la seguridad, como decíamos, va a tener un peso fundamental después, sobre todo, de que Reino Unido haya puesto encima de la mesa la posibilidad de enviar tropas de paz una vez que se alcance el alto el fuego en Ucrania? Bueno, yo creo que es la respuesta europea al movimiento que ha hecho Donald Trump de buscar unas negociaciones directa y exclusivamente con el presidente ruso, con Putin, a la que no han sido invitados ni los ucranianos ni los representantes europeos. La Unión Europea corre el riesgo de quedar marginada si no es capaz de arbitrar una respuesta rápida, urgente y decidida para intervenir en un proceso que nos afecta directamente. Es decir, si algo es esta guerra, es una guerra en la frontera europea, en la frontera de la Unión Europea, y que amenaza y alerta a varios de sus miembros. Llevamos casi 3 años de guerra en Ucrania. Hasta ahora no había habido por parte de la Unión Europea ningún tipo de solución. Donald Trump lleva apenas un mes en el cargo y ya ha puesto algo encima de la mesa. No sé si cree que por este ninguneo o por esta posición en la que queda ahora la Unión Europea vamos a ver algún titular por parte de los 27 en los próximos días, algún tipo de acción más proactiva. Bueno, perdóneme que le corrija, la guerra no empezó en 2022, empezó en 2014, después de una reunión en Vilnius en que el entonces presidente Yanukovych manifestó su voluntad de firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea. La reacción de Putin fue la invasión de Crimea, insisto, en 2014, y la activación del secesionismo en el Donbass. La respuesta de la Unión Europea entonces fue muy tibia. Se establecieron unas sanciones que apenas rozaron la economía rusa. Putin interpretó esta debilidad en la respuesta como un permiso para volver a hacerlo y en 2022 es cuando inició la invasión de la que hace ahora 3 años, como usted dice. Yo creo que la respuesta es muy clara. O la Unión Europea es capaz de actuar de forma unida, de forma decidida y de forma solidaria con Ucrania, o la Unión Europea caerá en la irrelevancia y estará al capricho de las negociaciones y de las decisiones que adopten Rusia y los Estados Unidos. Se está hablando mucho también de la necesidad de ese aumento en defensa de la Unión Europea. El otro día la propia von der Leyen lo decía desde Múnich. Ahora el propósito es llegar a ese 2%. En el caso de España se han comprometido a llegar a ese gasto en defensa del 2% del Producto Interior Bruto, pero Estados Unidos nos pide un 5%. No sé si en este sentido cree que va a haber también algún tipo de claudicación por parte de la Unión Europea. Vamos a ver, España está en estos momentos en el 1,28% del Producto Interior Bruto. Solo tiene detrás a países muy inferiores en términos de Producto Interior Bruto, que son Bélgica y Luxemburgo. Y el compromiso de este gobierno es llegar al 2% en 2029, cosa que es claramente insatisfactoria para los Estados Unidos y muy lejos del compromiso al que estamos obligados. Yo creo que lo que ha ocurrido en Ucrania nos obliga a revisar ese porcentaje. Ese porcentaje se ha quedado muy pequeño. Y hay otro dato que no tiene nada que ver con Ucrania, que es Marruecos.
Marruecos en estos momentos tiene un gasto militar que es el 9,21% de su Producto Interior Bruto. Nosotros apenas el 1,28. Yo creo que haríamos bien en tomar nota de este desequilibrio y del esfuerzo en los últimos años, que ha sido mucho más intenso por parte de Marruecos que por parte de España. Y tenemos ahí zonas muy conflictivas. Estoy pensando en el Estrecho en general, en Ceuta y Melilla y Canarias en particular. Por tanto, no solo por lo que ha ocurrido en Ucrania, no solo por nuestro compromiso con la OTAN, sino también por nuestra propia seguridad debemos aumentar nuestro gasto militar y de forma urgente. Mañana se reúnen en Riad delegaciones de Estados Unidos y de Rusia. No sé si usted piensa que desde Moscú se fían de los estadounidenses porque su postura ha sido un poco cambiante en los últimos días, ¿no? Al principio veíamos que estaban dispuestos a ceder ante Rusia y luego les amenazaban si no actuaban de buena fe con la posible participación de tropas estadounidenses allí en Ucrania. ¿Cómo cree que llega Putin o su delegación a este encuentro? Bueno, estamos hablando de dos personajes que son bastante similares en el enfoque de su política exterior. Yo creo que Trump, a quien ha amenazado de verdad, a quien ha presionado de verdad es a Zelensky. Es verdad que le está apretándole las clavijas a Putin, pero es que yo creo que para entender lo que está haciendo Donald Musk, no solo ahí, sino en otras partes del mundo, ha amenazado con quedarse con Groenlandia, con Panamá, etcétera. Él es un negociante. Él entra en una negociación con una postura de máximos, es lo que ha hecho con Zelensky. Es lo que está haciendo con Putin, al poner encima de la mesa una amenaza de intervención de tropas americanas, para llegar a la solución que él quería llegar desde el principio. Esto es un regateo, un tira y afloja, y yo creo que lo que habrá es un cese de las hostilidades, un alto el fuego, probablemente provisional en los primeros días, posteriormente un alto el fuego temporal con un acuerdo como Minsk, y yo dudo que se llegue a un tratado de paz, porque ese tratado de paz supondría que Zelensky tiene que renunciar a territorios que son claramente ucranianos, es decir, es ceder parte de territorios en los que ejerce su soberanía. Eso se llegará, pero se llegará más tarde, y el resultado final será que tendremos una Ucrania dividida por los siglos de los siglos, como está Corea desde el año 1950 o Chipre, por poner dos ejemplos. Tendremos dos Ucranias, una sometida al control ruso, las 5 oblasts que ya se han anexionado, y otra parte, la parte occidental de Ucrania, de la que tendremos que hacernos cargo los europeos. Pues José Manuel García Margallo es ministro de Asuntos Exteriores. Muchísimas gracias por participar hoy en la Redacción Abierta. Muchas gracias. Bueno, y tenemos que contarles también la última hora sobre el estado de salud del Papa Francisco. Su diagnóstico ha cambiado en las últimas horas, así lo han comunicado desde el Vaticano, donde han informado que de una bronquitis hemos pasado a tener una infección polimicrobiana. Se trata de un cuadro clínico más complejo que va a implicar que el Papa Francisco permanezca hospitalizado de forma indefinida. Su agenda estaba suspendida hasta este lunes. Esta cancelación va a seguir durante toda la semana, previsiblemente hasta el próximo sábado. El Papa Francisco, que tiene 88 años, ya saben que ingresó el pasado viernes en el Hospital Romano Agostini Gemelini por una bronquitis que arrastraba desde hace varios años. Le pudimos ver aquí en este programa, en una de sus homilías desde el Vaticano, donde no tuvo que interrumpir esas palabras por esa bronquitis que, como decíamos, le llevaba varios días aquejando. Desde aquí les iremos actualizando el estado de salud y todas las novedades que nos lleguen desde el Vaticano. Y en el apartado de drogas, ya saben que en este programa, Xavier Horcajo y Hoy Me Toca a Mí, estamos comprometidos con esa lucha y con esa denuncia, sobre todo del crimen organizado y del narcotráfico, para el que todavía quedan medios y sobre todo voluntad política para acabar con él. Hoy les mostramos estas imágenes que nos llegan desde la localidad malagueña de Torrox. Allí la Guardia Civil, en el marco de la operación Nómino, ha desarticulado dos grupos
criminales muy violentos y ha desmantelado varios puntos de venta de drogas en esta localidad. 28 personas han sido detenidas por varios delitos, entre ellos un delito contra la salud pública, pertenencia a organización criminal y contra la seguridad vial. Durante la operación se intervinieron nada más y nada menos que 10 kilos de marihuana, 585 gramos de cocaína y varias dosis de heroína. Y estas imágenes que van a ver han dado la vuelta al país durante el último fin de semana. Ha tenido lugar en una localidad de Huelva, en La Ría, y en un sitio pues muy turístico, en el enclave turístico del Muelle de las Carabelas. A plena luz del día, varios narcos llevaban a cabo, sacaban de esa narcolancha distintos alijos de droga y estaban siendo escoltados por otros miembros de ese clan que aparecían pues sin ningún tipo de miedo, con rifles y con armas de asalto. Las imágenes fueron capturadas y, como decimos, están dando la vuelta al país por reflejar la impunidad y la falta de miedo con la que estos delincuentes operan en España, en concreto en el sur. Y hoy nos llega además esta otra imagen desde Sevilla, que ha sido captada con un dron. Hasta 7 narcolanchas han sido avistadas también a plena luz del día en Sevilla capital, a la altura de la Algaba. El episodio se produce después de que otras 5 embarcaciones fueran vistas a la altura de la Cartuja. Así lo han reflejado varios usuarios en redes sociales que critican sobre todo la impunidad con la que operan estos criminales. La Junta de Andalucía pide más medios para luchar contra el narcotráfico. Y atención a esta noticia que nos llega hoy desde el diario El Mundo. El periódico se hace eco de que 200 médicos en Cataluña han sido expedientados o denunciados por hablar en castellano en las consultas. Allí en la Generalitat Cataluña, hoy en día en manos del PSC, han dicho que van a poner todos los medios a su alcance para revertir esta situación, que van a convocar un equipo interministerial para intentar que de alguna manera estas personas que se han sentido violentadas porque los médicos no les hablen en catalán puedan tener medidas para seguir denunciándolo y para que estas personas se pongan las pilas en este sentido. Me gustaría hablar ahora con Gloria Lago de Hablemos Español, creo que nos está escuchando en estos momentos. Gloria. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esta situación la venimos denunciando en este programa desde hace mucho tiempo en el ámbito educativo, pero ahora la diferencia es que esto está empezando a pasar en el ámbito sanitario, ahí en Cataluña. No sé si tenéis constancia de situaciones pues igual de desagradables que esta, que vengan pasando desde hace tiempo. Sí, hemos estado asesorando a personas del ámbito sanitario. Pues cuando empezó todo ese proceso de estabilización de plaza, había mucha gente que estaba trabajando y no había tenido ningún problema para llevar a cabo su labor, y que de repente se encontró con que tenía que aportar un certificado de catalán a un grado bastante alto, y claro, una de dos, o se ponían a trabajar en el catalán y dejaban abandonadas sus tareas, o si no, esto era imposible de cumplir. Hace un momentito hablé con una enfermera de las que se quedaron fuera, y claro, una cosa es ver las cifras y otra cosa es hablar con ellos, porque claro, ella se quejaba, me decía que tenía muchísimos más puntos que otras personas que han pasado, pero claro, a ella lo que le faltaba era un buen nivel oral de catalán, pero que siempre había cumplido con su trabajo y que nunca había tenido ningún problema con ningún paciente. Y cuando estaba usted empezando a contar esta noticia y dijo que el presidente catalán, el señor Illa, había ido a tomar medidas, pensé que lo que iba a decir a continuación es que se iba a acabar esta situación de injusticia, pero no, me equivoqué. Siguen en la misma línea, igual que están haciendo pues con el asunto del idioma. Están siempre lo que en realidad no aporta nada a la sociedad y que además va en contra de los derechos de los hispanohablantes, que somos siempre los perjudicados. Entonces es en todos los ámbitos, en el ámbito educativo, en todos. Y los que estamos trabajando en Cataluña, pues codo a codo con nuestro equipo de allí, vemos que esto va en aumento. O sea, las noticias que recibimos a diario son cada vez más preocupantes. Por ejemplo, con los establecimientos abiertos al público, con las tiendas, están redoblando la presión. Cada vez hay más delación. En Sant Cugat, por ejemplo, en el ayuntamiento abrieron, como en tantos otros, pero aquí abrieron un espacio para que la gente se chive
de quienes no utilizan el catalán, de las tiendas que no utilizan el catalán, ya no en la rotulación, sino oralmente con los usuarios. Bueno, nosotros los animamos el otro día a participar y la verdad es que la gente se lo ha tomado pues con un poco de sorna y le están dejando unos mensajes, pues bueno, pues dándole un poco la vuelta al asunto, ¿no? Pero lo de Cataluña de verdad es que está entrando ya en una fase pues que de difícil retorno, ¿eh? Yo no sé dónde va a acabar esto, porque cada vez hay más presión y cada vez hay más gente que ha asimilado que esto tiene que ser así y que, bueno, pues si quieres vivir allí tienes que pasar por el lado, porque es que lo notas en cualquier, notas en el colegio que ya no hay manera de pedir nada. Tuvimos una mamá que era de las más valientes, recogió firmas a la entrada de su colegio para que otras familias se animaran a pedir el 25%, esa asignatura troncal a la que por ley tienen derecho y que no se les da, ¿no? Pues ella consiguió reunir a 19 familias y al final se quedó sola, porque fueron presionando a los demás. Y cuando por fin lo consiguió, después de casi 3 años, hace unos meses, me llamó y me dijo que lo dejaba porque eso iba a suponer una inestabilidad emocional y una presión hacia su hijo que veía inasumible, porque claro, cuando tú ves que las autoridades, que los de arriba no te apoyan, ya sabes que estás solo. Ya sabes que te van a dejar solo ante cualquier problema que pueda haber. Entonces Gloria, decidió pues, llevar a su hijo. Perdona que te interrumpa, Gloria, pero además es que en el ámbito sanitario se da una circunstancia y es que es un sector en el que hay mucha falta de personal y en el que muchas veces pues al final traemos talento de fuera. De hecho, en esta misma noticia se recogía que un gran porcentaje de los médicos allí o son de otras comunidades autónomas o incluso son de fuera de la Unión Europea, principalmente de Latinoamérica. Claro, imponiéndoles y creando este ambiente de imposición del catalán, entiendo que al final lo que estamos haciendo es pues empujando a esta gente a irse fuera y dejando pues vacantes un montón de plazas de médicos allí, ¿no? Que es un problema serio. Claro, ellos no consiguen estabilizar su plaza, pero siguen trabajando porque trabajo hay. Pero claro, no en las mismas condiciones. Y una cuestión, pues ya que me recuerda que efectivamente ha habido un incremento de colegiados de países de Hispanoamérica. La persona con la que hablé hace un momento, la verdad es que estoy impresionada porque estas historias personales te llegan, ¿no? Ella era venezolana y me decía que la había suspendido en el examen oral. A ver, yo no lo hablé con ella, pero pues, hombre, sobrevuela la idea de que no les hizo mucha gracia su acento, ¿no? Estas cosas, pues que son así, ¿no? Y después, claro, quieres que alguien dé la cara y lo cuente para que se mueva, porque yo creo que si hubiera realmente un revulsivo y la gente pues se plantara, pero ¿quién se va a atrever a quejarse después de lo que le pasó a aquella enfermera a la que, bueno, pues acribillaron y acosaron por decir en público pues que le parecía una barbaridad lo del C1, ¿no? Entonces, pues es un sector que en petit comité cuentan estas cosas, pero no se atreven a decirlo en voz alta. No, trabajo van a seguir teniendo, pero no sé si llegará un momento que la gente pues decida no ir a otros lugares. Como pasa, por ejemplo, con el sector de la justicia. Es el caso, sí, Gloria... no, la justicia y en el ámbito de las fuerzas de seguridad, le puedo asegurar que hay muchísimos problemas porque hay gente que no quiere destinar allí, y menos si tienen hijos en edad escolar. Claro, es que eso al final se nota si tú puedes elegir, porque vas a ir a un sitio donde no eres bien recibido. Si vienes de Hispanoamérica, por ejemplo, una persona hispanoamericana llega a Cataluña con un título pues de médico o de enfermera debajo del brazo y lo que menos se puede imaginar es que le va a pasar esto. Le decía que ha habido casos de éxitos en otras comunidades autónomas, gobernadas en este caso por el Partido Popular, que son las Islas Baleares. Allí el catalán ha dejado de ser un requisito para convertirse en un mérito más para optar a una plaza. No sé si tenéis algún tipo de dato pues, que acredite o que confirme que eso ha servido para atraer más gente de fuera o que por lo menos ha suavizado un poco el clima tan hostil que había allí. Sí, en Baleares lo han arreglado. En algunos casos, bueno, pues entre comillas, por la puerta de atrás. Nosotros tenemos algún caso que se ha solucionado de una manera un poco sorprendente para nosotros, pero yo creo que ellos no querían cargar con la losa de médicos expulsados. Hay todavía alguno por resolver, algún facultativo no ha conseguido solucionar su caso. Pero hay que tener en cuenta también que las personas que están en esta edad laboral, muchas de ellas tienen niños pequeños. Entonces, en Baleares, que ya hay muchísimos problemas de vivienda y demás, pues habrá mucha gente que no vaya si tiene niños, porque sabe que los van a someter a una inmersión, porque el partido que está ahora gobernando, el Partido Popular,
sí ha medio arreglado lo de la sanidad, pero en educación estamos como estábamos, prácticamente. Y la semana pasada aprobaron una moción, una proposición no de ley era, con los independentistas de MES, para que en el aeropuerto de Palma no haya nada en español en cuanto a toponimia. O sea, que se prefiera la toponimia en inglés a la toponimia en español. Eso es el Partido Popular. O sea, que es que tenemos un problema sistémico en España con el asunto lingüístico. Hay mucho trabajo por hacer. Pues Gloria Lago, presidenta de Hablamos Español, muchísimas gracias por participar hoy en nuestro programa. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, pues no se muevan, hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos. Pues quedan 2 minutos para las 8 de la tarde. Bienvenidos otra vez a la redacción abierta del Toro Televisión. Es momento ya de abrir la mesa política y de presentarles a los 2 contertulios que me van a acompañar esta tarde. Julián Salcedo, doctor en Economía. Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Marina. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien. Encantado. Y Alberto Serrano, abogado, expolítico y especialista en Derecho Administrativo. ¿Cómo estás? Encantado, Marina, de estar contigo. Bueno, un placer. Muy buenas tardes a los 2. Empezamos, si queréis, mirando al panorama internacional, muy cargado este lunes, después de que Estados Unidos haya confirmado que mañana se reunirá con una delegación de Rusia para establecer cuál va a ser la letra pequeña de ese pacto para acabar con la guerra en Ucrania. Entre tanto, esta tarde 7 líderes europeos y de la OTAN han estado reunidos en una cumbre informal en París para definir cuál va a ser su postura ante esa posibilidad de la paz y, sobre todo, su postura en la seguridad continental. Rusia y Estados Unidos se reunirán este martes en Arabia Saudí. Sobre la mesa, las futuras negociaciones de paz en Ucrania y la organización de un encuentro futuro entre Putin y Trump. Será el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, y Yuri Ushakov quienes se encuentren con sus homólogos estadounidenses, Marco Rubio y Michael Waltz. Ucrania no estará presente en esta reunión y Zelensky ha lanzado una advertencia. El presidente ucraniano no aceptará ningún acuerdo entre Rusia y Estados Unidos si Kiev no se sienta en la mesa de negociación. Sin embargo, un enviado estadounidense a la sede de la OTAN ha asegurado que nadie impondrá un acuerdo de paz a Zelensky y que será el pueblo ucraniano el que tome la decisión. Mientras tanto, este lunes se ha celebrado una reunión de urgencia en París con Emmanuel Macron como anfitrión para tratar de buscar una solución de paz en Ucrania. Junto al presidente francés se han reunido otros 7 líderes europeos, entre ellos Pedro Sánchez. También el jefe de la OTAN, Mark Rutte, y Ursula von der Leyen y Antonio Costa como representantes comunitarios. Sobre la mesa, la propuesta del ejército europeo que planteó Zelensky, subir el gasto en defensa o un posible envío de soldados a Ucrania. Reino Unido está dispuesto a ello. Sin embargo, Alemania lo considera prematuro, mientras que Polonia y España lo descartan. Nadie está planteando en estos momentos el envío de tropas a Ucrania, en primer lugar, porque la paz sigue estando muy lejos. Los líderes europeos ahora se ponen las pilas y se reúnen para decidir el futuro de Ucrania después de que Trump haya iniciado negociaciones con Putin, dejando fuera a la Unión Europea. Este lunes, Sergei Lavrov ha echado más leña al fuego. Se pregunta para qué quiere Europa estar en las negociaciones de paz en Ucrania si quiere seguir con la guerra. Bueno, pues estamos muy pendientes de todo lo que decían los líderes europeos a lo largo de la semana, pero lo que ha quedado claro, nos lo ha dejado bien claro nuestra compañera Gloria Sacristán, es que Europa, después de ese ninguneo por parte de Donald Trump, después de ese toque de atención que dio el vicepresidente J.D. Vance en Múnich la semana pasada, se ha puesto las pilas y se ha dado cuenta de que tiene que ser más proactivo si quiere tener un papel en la política internacional. Julián, Alberto, ¿qué os parece a vosotros? ¿Qué se puede esperar de lo que haga Europa en las próximas semanas? Yo lo primero que quiero decir es que ¿por qué no tomó Europa la iniciativa mucho antes de que haya tenido que dar el primer paso Estados Unidos, Trump, ¿no? Porque claro, la guerra está aquí a nuestras puertas, es que Ucrania está en Europa, ¿verdad? La tenemos aquí al lado. Y sin embargo, estuvimos mucho tiempo dándole vueltas a aquello, ya nadie se acuerda tampoco, incluso algunos de los 7 líderes que han estado allí, en concreto el nuestro, ¿no? Que le costó Dios y ayuda, mandar ayuda militar y armamento, etcétera, a Ucrania, porque bueno, pues tal vez
porque sus socios no les parecía bien, ¿no? Y claro, ahora nos quejamos cuando Estados Unidos ha tomado la iniciativa. Lo primero que tenemos que decir es que la guerra se tiene que acabar cuanto antes. Yo creo que lo que está pasando en Ucrania, yo me pongo en la piel de los ucranianos y bueno, también de los rusos, que están muriendo muchos, pero al final los que han invadido Ucrania han sido los rusos, ¿no? Pero ucranianos, lo mal que lo están pasando, cuanto antes se acabe la guerra, mucho mejor. Claro, pero no de cualquier manera, ¿no? Que sea duradero, claro, y que sea justo para Sin para duda, las dos partes. pero lo primero yo sí que creo es que lo hayan pactado Trump y Putin o no lo hayan pactado exactamente, que Ucrania va a perder la parte que se ha anexionado Rusia, eso ya no lo puede caber duda a nadie. No nos lo cabía hace mucho tiempo. O sea, puede que no invadan más, pero que pierda Rusia, que ceda Rusia el terreno que ya ha ganado, no lo va a ceder, como no cedió Crimea, ¿no? Y luego, efectivamente, que el acuerdo de paz sea duradero. Es decir, no se trata de un alto el fuego, se trata de que acabe la guerra. Sí, parece ser que España no ha sido invitado a estos acuerdos que ha habido en París para generar un primer contacto, una primera línea de defensa o común de la Unión Europea respecto a estos temas tan trascendentes para cualquier Estado que tiene que ver con la defensa. ¿Y esto por qué es? Bueno, en general Europa poquito a poco en estos temas de defensa, que son los temas de personas mayores, de Estados mayores, pero España, dentro de lo que es Europa, todavía pinta menos. ¿Y esto por qué? Pues por dos razones muy básicas. En primer lugar, España tiene 130.000 soldados, probablemente operativos la mitad, y tiene 5.000 en el exterior. ¿A quién vamos a mandar? Es que no tenemos soldados para mandar. Y por otro lado, este presidente ya ha dicho que no puede hacer ningún gasto extraordinario en materia de defensa, y por tanto no está dispuesto ni tan siquiera a cumplir esos compromisos que llevan diciendo de poner más dinero encima de la mesa. Cosa que todo el mundo sabe que es falsa, porque él puede pedir un crédito extraordinario en cualquier momento y poner ese dinero pues, a disposición del Ministerio de Defensa para el gasto que fuera. Pero ya no es una cuestión económica, es una cuestión también personal. No tenemos soldados, no tenemos dinero. ¿Pero qué vamos a pintar? Estamos hablando de temas, insisto, de estados mayores de edad. Hay una guerra, la gente se mata y hay que poner soldados. ¿Está Europa preparada? ¿Tiene militares, tiene dispuesta gente a morir por su patria? ¿Tiene dinero para hacer frente a gastos bélicos? Pues no, están otras cosas. Europa está en otra serie de temas muy interesantes, pero que no tienen nada que ver con esa realidad. Y esta es la triste situación, por tanto, nos ningunea. ¿Pero de qué nos quejamos? ¿Qué tenemos nosotros que aportar? Marina, ¿me permites Sí. La apostilla sería, y además nuestro gobierno pretende liderar la oposición frontal a Trump. Bueno, eso ya es el remate. Ya no sé, claro, ya no es cuestión de decir cómo lo hacemos, que le den voz a Europa. No. Nos posicionamos como los que lideramos la oposición a Trump. Y Estados Unidos no ha olvidado cuando nos fuimos de la guerra de Irak en un momento determinado, que fue muy crítico para ellos, había un cuestionamiento de todo eso, y salió corriendo a España, desconociendo los compromisos que tenía adquiridos con carácter previo. Por tanto, ya España está en la diana, de algún modo, de gente no de fiar a ese nivel. Por tanto, no nos podemos quejar de nada. Me gustaría que comentásemos las palabras de J.D. Vance el pasado viernes en la conferencia de seguridad de Múnich, que ha sido criticadísimas por muchísimos líderes de la Unión Europea. Él aseguraba que la amenaza real para Europa no venía ni de Rusia ni de China, sino que venía de dentro. Aseguraba que en Europa no se respetaba la democracia, ponía varios ejemplos de varias elecciones e incluso dejaba caer que en Alemania, si avanzase el partido de la derecha conservadora, podrían no respetarse esos resultados. Hablaba también de falta de libertad de expresión aquí en Europa. No sé si vosotros creéis que hay algo de verdad en esas declaraciones que hizo el viernes y que han sido súper criticadas aquí en Europa. Bueno, yo creo que J.D. Vance es un poco hecha eso a la medida de Trump, Es decir, lo suyo no es la cortesía ni la educación. Atropella, por lo menos verbalmente, pues dice lo que piensa. Hombre, yo creo que lo que dijo el viernes, parece que fue el viernes en la cumbre sobre Europa, yo creo que es como mínimo una falta de consideración con Europa y que yo creo que en las relaciones de tipo político, las relaciones diplomáticas, yo creo que hay que tener eso, un poquitín más de diplomacia, ¿no? Otra cosa distinta es que en el fondo lo que dijera está convencido de ello y lo dijo. Lo que pasa es que ya estamos acostumbrados a que diplomáticamente no se dice todo, pero claro, efectivamente
hombre, llegar al extremo, como también recordáis que lo hizo hace muy poco con Starmer, con Inglaterra, ¿no? Con el Reino Unido, que también le dijo algo con aquellas agresiones sexuales que habían sufrido, ¿no? Entonces, claro, llegar a decir que si se respetará el resultado en las elecciones alemanas del próximo domingo, en el supuesto de que saliera la AfD como vencedor, tampoco tiene sentido, porque sabemos que no va a salir vencedora. Va a tener un buen resultado, muy significativo, muy relevante, pero ni va a salir ganadora ni va a poder gobernar. Me parece a mí, ¿no? Sería una sorpresa que pudiera formar gobierno con quien fuera la AfD. Sí, yo estoy en la línea de lo que dice don Julián. Para mí un país debe tratar de manera respetuosa a otro gobierno de un país extranjero, lo que se llama antiguamente la doctrina Estrada. Hay que respetar otros países, otras mentalidades, etcétera, y esta línea tan agresiva, como regañando, tratando con niños pequeños, pues es un poco ofensiva y no es lo que a mí me gusta personalmente. En cuanto al fondo del asunto, pues dice que, bueno, que en Europa no se respeta la democracia. Yo hasta la fecha no he visto en Europa un asalto al Capitolio como pasó en Estados Unidos. Eso todavía no lo he visto en Europa. Esperemos que no lleguemos, lógicamente, a esa situación extrema de no aceptar un determinado resultado electoral. Esperemos que no lleguemos a eso. En cualquier caso, sí que es cierto que en Europa hay una doctrina muy asentada oficial y todo aquello que se salga de esa doctrina oficial, extrema derecha, radical, no sé qué. Y es verdad que el europeo tiene que ir evolucionando y madurando. Pero hay una parte, también dice que también hablaba de la seguridad de Europa. Y este punto, volviendo a lo que decía inicialmente, puedo tener razón. ¿Quién controla la frontera sur de España? Lo sabemos todo, Marruecos. Es que no tenemos a nadie. La frontera sur de España la defiende Marruecos. Y esto me recuerda cuando la frontera norte del Imperio Romano la defendían los propios bárbaros. Perdona, Alberto, porque no es la frontera sur de España, es la frontera sur de Europa. De Europa, correcto. La frontera sur de Europa. Entonces, cuando tus fronteras las defienden otros, como pasó con los romanos con los bárbaros, mala cosa. Bueno, pues vamos, si os parece, a política nacional. La semana empieza fuerte en lo judicial porque ha habido nueva entrega de pruebas de Víctor de Aldama al juez. En esos nuevos documentos aportados al Tribunal Supremo, Aldama pone fecha a ese encuentro en un piso de la calle Atocha del ministro Ángel Víctor Torres. Dice que fue en noviembre de 2018, coincidiendo con su asistencia a un comité federal del Partido Socialista. También asegura que un mes después, Koldo García y José Luis Ábalos se reunieron en otro piso, en la calle Ayala, y tuvieron varios encuentros con señoritas. Dentro de esa documentación, Víctor de Aldama, el empresario, también refleja que le alquiló un piso en el centro de Madrid a Delcy Rodríguez cuando vino a Madrid. Víctor de Aldama sigue tirando de la manta. El comisionista ha entregado al Supremo las reservas de habitaciones y los documentos de pago para acreditar los presuntos encuentros con señoritas que había organizado para Ángel Víctor Torres, José Luis Ábalos y Koldo García. Aldama reservó 3 apartamentos, uno de ellos en la calle Atocha, el fin de semana del 9 y 10 de noviembre de 2018, para que Ábalos y Víctor Torres tuvieran diferentes encuentros. El ahora ministro de Política Territorial tacha de falsas estas acusaciones. Sin embargo, Ángel Víctor Torres sí estuvo ese fin de semana en Madrid para asistir a un mitin del PSOE en Fuenlabrada. Otro de los apartamentos reservados por Víctor de Aldama fue exclusivamente para alojar a Delcy Rodríguez entre el 16 y el 23 de enero de 2020. Sin embargo, la mano derecha de Maduro no pudo disfrutar del apartamento porque al llegar a Barajas se le aplicaron las sanciones que le prohibían pisar suelo europeo. Pero las aportaciones de Aldama van mucho más allá. El juez tiene en sus manos una foto con la que el comisionista intenta acreditar las supuestas comisiones abonadas a cambio de adjudicaciones de obras públicas. En la foto puede verse claramente el reflejo de Koldo García y contratos de la Dirección General de Carreteras con Asignia Infraestructuras para realizar obras en varios tramos de carreteras de Castellón y Soria. Mientras tanto, la investigación continúa y con ello las declaraciones en el Supremo. El próximo 20 de febrero es el turno de José Luis Ábalos. Ese mismo día, el juez puede imponerle medidas cautelares como el ingreso en prisión provisional o la retirada del pasaporte. Días más tarde están citados 17 testigos, entre los que se encuentran exaltos cargos del Ministerio de Transportes o el jefe de gabinete de María Jesús Montero.
Pues Ángel Víctor Torres no ha tardado de salir al paso a esas denuncias por parte de Víctor de Aldama. Asegura que en esas fechas sí que asistió a ese comité federal en Fuenlabrada, pero que no pernoctó en Madrid. Dice que volvió en el mismo día a su domicilio en Canarias. Bueno, pues no podemos... Que ese viernes volé, ahí está la acreditación de los pasajes de Tenerife, hubo problemas de temporal, a Gran Canaria, que dormí en Gran Canaria y que el 10 de noviembre cogí el primer avión en Europa hacia Madrid, llegando a las 10:30 de la mañana, hora peninsular, para de ahí desplazarme a Fuenlabrada, ir al acto y regresar en el vuelo de las 3 de la tarde de nuevo a Canarias. Por tanto, es imposible que yo pudiera estar en ningún piso, no he estado en ninguno, lo vuelvo a ratificar, y me alegra que hoy esta información deje al descubierto que estamos ante una cadena de embustes y mentiras que lo que pretenden es dañar la imagen de Ángel Víctor Torres. Bueno, pues ¿qué os parecen estas nuevas pruebas aportadas por Víctor de Aldama? No sé si le dais credibilidad. Es verdad que algunas, por ejemplo, ese selfie a contraluz que aportaba, no dejan de ser como los apuntes manuales que ya dio en otros momentos, bueno, que no dejan de ser como muy profesionales, ¿no? Bueno, primero, este señor ayer, Ángel Víctor Torres, en la final de la Copa del Rey de baloncesto, le pitaban en su casa, en Canarias. Por algo será, lógicamente, de todo lo que arrastra. En relación con lo que ha aportado hoy Aldama, son dos facturas, parece ser, de que ha alquilado 2 pisos, uno a las famosas señoritas de este señor y otra a Delcy Rodríguez, y por otro lado una foto en la que se evidencia como que Koldo de algún modo se presumía de determinados contratos, había adjudicaciones y tal. Entonces, sobre esto quiero explicar lo siguiente. Todos los esquemas de corrupción siempre se basan en el mismo triángulo, te lo voy a explicar. Por un lado, empresarios tramposos, empresarios lógicos que quieran un lucro, pero no de esta manera tan directa. Empresarios tramposos, por otro lado, políticos desnaturalizados que buscan un beneficio individual, lo propio de un político, el bien común, buscan un beneficio individual a base de decisiones discrecionales, arbitrarias, que generan un lucro de manera inmediata, y en la otra punta del triángulo, funcionarios mercenarios que de algún modo buscan los resquicios legales para montar todo este embalaje. Entonces, Aldama, ¿qué es lo que aporta, en este caso, como empresario? Pues aporta cosas que normalmente no tiene un político. Por ejemplo, dar facilidades. Te alquilo un piso por aquí, te contrato a no sé quién, etcétera. Esto que hemos visto, las dos facturas que hemos aportado. ¿Y cómo cobra Aldama? De otra decisión que se ha tomado, no tanto de adjudicación de contratos, sino de prórroga de esos contratos, complemento, modificado de esos contratos, que son muy discrecionales, en base al cual prosigue una determinada prestación y prosigue un determinado dinero. Entonces, en ese punto se exige una determinada comisión. Y esa comisión nunca se arbitra en grandes empresas de manera directa, sino a través de intermediarios, que pueden ser perfectamente las empresas de Aldama. Por tanto, esto es una suposición. Aldama hace una serie de gastos, alquilando pisos, etcétera. ¿Cómo cobra Aldama? Con esas comisiones, con esas mordidas que se las dan a Aldama también en base a las propias empresas de Aldama, y luego ya Aldama reparte un poco toda esta tajada. Estoy haciendo, por supuesto, una suposición, no estoy afirmando que esto sea así, pero este es el esquema clásico de la corrupción. Por tanto, sin perjuicio de que a mí Aldama, en principio, no me ofrece credibilidad, porque es un señor que trata de librarse de la justicia y va saltando las cosas como puede, estas tres cosas que ha dicho cuadra dentro de ese esquema. Bueno, nos preguntabas si le damos credibilidad. Yo sí le doy credibilidad. Es más, a nivel de calle, creo que nadie duda de que lo que está diciendo Aldama es verdad. O sea, todo lo que afirma, que estuvo aquí, que estuvo allá, que fue, que compró, que pagó, que alquiló. Claro, otra cosa distinta es poder probarlo, que hasta ahora o no ha podido o no ha querido probarlo. ¿Podrá probarlo? Yo me temo que muchas cosas no, porque este tipo de cosas pues sabemos que van por otros circuitos. Bueno, lo de las señoritas es evidente que sí. Cite usted a las señoritas y que lo confirmen ellas. Bueno, pero independientemente de eso, lo que quería decir es, será muy difícil que haya documentos directos, porque incluso podrás probar que has hecho un pago con tarjeta de crédito a una determinada señorita. No lo dudo. Normalmente no soy usuario.
pero parece que esto también está arreglado, que ponen el nombre de una empresa o algo así para que esto nunca se pueda saber de dónde... Quiero decir, la señorita, cuando pasa la tarjeta, pues Construcciones Pepe o Producciones Pepe, yo qué sé, lo que fuera, ¿no? Por tanto, será muy difícil probarlo, pero otra cosa es darle credibilidad, yo sí se la doy. Luego, espero que Aldama se decida algún día a soltar la artillería de verdad, pues si no, lo de Aldama se va a convertir en algo parecido a Sálvame. Es decir, sale, por fascículos. se da cuenta, hay películas y tal, y bueno, y algún día sacará la foto del beso, pues joder, pues no lo sé, ¿no? Y por último, lo que no tiene un pase ni desperdicio son las declaraciones del ministro Ángel Víctor Torres. Dice, llegué a las 7 de la mañana, no recuerdo exactamente las horas que dice, no pernocté, cogí un avión de las 3 de la tarde, pero como si para estar con señoritas fuera necesario pernoctar. Sí, es un poco ridículo. O estar 14 horas, ¿no? Entonces, claro, son argumentos ridículos. Cuando el Aldama, si quiere, saque las pruebas que pueda tener respecto, incluso fotos, ya vimos que había fotos de Roldán y de no sé cuántos con señoritas, ¿no? Pues el día que saque la foto, pues a ver qué nos dice él. En esta línea, si me permite, Marina, en esta línea también se ha sido publicado hoy que Ábalos tenía un chalet. Esa información quería contaros ahora. Pues si te parece la contamos rápidamente. Es una información que publica hoy El Debate y que prueba pues que José Luis Ábalos desde hace décadas contaba ya con un cuantioso patrimonio en el extranjero. Hablamos de un chalet valorado en 1,2 millones de euros que fue comprado por el exministro allá por el año 98, hace 26 años, cuando era asesor del PSOE. Figura a su nombre y también al nombre de otro empresario, también valenciano como José Luis Ábalos, que se llama Manuel Valls Ferrer. Fue construido con fondos públicos para fines benéficos y esa función es la que dice José Luis Ábalos que sigue ejerciendo en el día de hoy. Se trata, según él, de un centro social. Él asegura que él no es su propietario, que nunca ha disfrutado de ese inmueble, que, como decimos, un equipo del diario El Debate ha ido hasta esta localidad, Chimbote, en Perú, y según ellos pues consta totalmente que el propietario de este inmueble sería José Luis Ábalos. Una más dentro del historial que, como decimos, confirma ese patrimonio en el extranjero de José Luis Ábalos, que ya tenía desde hace muchos años y que desde Vox hoy ha calificado su portavoz José Antonio Fuster como una más dentro del socialismo. El socialismo es así. Corrupción, más corrupción, intereses personales, intereses, quedarse con toda... Lo hemos visto tanto... Y es que yo ya me estoy poniendo muy otoñal. Es que solamente recuerdo... Yo al socialismo solamente le recuerdo corrupción. No recuerdo nada más. Hay gente hablando de un socialismo bueno. ¿Dónde está? Que yo no lo he visto. Toda mi vida solamente veo corrupción por todos lados, Partido Socialista. También en su tiempo lo tuvo el Partido Popular. Pero vamos, eso de quedarse con subvenciones destinadas al desarrollo eran o algo parecido. A proyectos benéficos, pues efectivamente. El señor Ábalos se lo tomó al pie de la letra y dijo: yo soy un proyecto benéfico porque soy socialista. Bueno, y menciona, por cierto, El Debate, que no lo he comentado antes, que Ábalos firmó esta compraventa con su DNI, no con su pasaporte. Él viajó a México con visado de turista y para eludir cualquier tipo de control decidió hacerlo con su DNI, y para no dejar rastro de esta compraventa decidió no aportar su pasaporte, cuanto menos sospechoso. Sí, Marina, yo tal como lo veo, también habría que decir lo que ha destacado Antonio Fuster, en el sentido de que toda esta construcción se hace con subvenciones, de estas que vemos habitualmente, que quedan colgadas de carácter nominativo en presupuestos, no solamente del Estado, sino ahí había ayuntamientos, había una estructura importante. Entonces, a mí las subvenciones, que en general es un instrumento de la Administración relativa al fomento de determinadas actividades sociales, me parece fenomenal. Es decir, para que la gente lo entienda, las subvenciones son unos gastos que afronta la Administración y no recibe nada a cambio. Lo que hacen esas entidades, lo perciben, darle algo a la sociedad. Por ejemplo, Cáritas tiene comedores sociales, por ejemplo, una entidad cultural. Entonces, las subvenciones en general son un instrumento pues maravilloso, pero ¿cuál es el problema y por qué tienen tan mala fama? Falta de control. Y en este caso es evidente. Es que no estamos hablando de una subvención. Estamos hablando de muchas subvenciones del Ministerio, de ayuntamientos, etcétera, y van todas ahí confluyendo en un determinado proyecto que hemos visto que no es tal, sino es un chalet, es un chiringuito, nunca mejor dicho. Y luego lo peor de todo
lo peor de todo, es la excusa que pone Ábalos. Ábalos, su excusa es de que lo hizo por agilizar los trámites burocráticos, pero que tenía intención de donarlo en un futuro a estas entidades para que desarrollen sus actividades. Bueno, hay que tener muy poca vergüenza para ser o haber sido ministro y no tener la capacidad de solucionar una serie de trámites burocráticos en el extranjero. La sensación que da es que pretendía ocultar esta propiedad de la cual sigue disfrutando. A de ahí pues, no nos consta que pertenezca a otra persona, sin declararlo y tal. Pero vamos, en definitiva quería destacar falta de control de las subvenciones que se dan en las administraciones públicas y por eso tiene esa mala fama. Bueno, todo esto parece haberse destapado porque José Luis Ábalos, él mismo, ha denunciado una presunta ocupación del edificio, que varios medios de comunicación están ahora mismo desmintiendo. Quizá esta sería la pista que ya ha llevado varios periodistas detrás de... Bueno, primero, algunos hemos estado en Perú trabajando por motivos profesionales y en ámbito inmobiliario, ¿vale? Esto para que nadie tenga esa la menor duda. 1. 2. En Perú también existen registros públicos de propiedad. 3. Existen notarios y se elevan las cosas a público, dando fe notarial. 4. Un extranjero, no residente, por tanto, en Perú, no puede actuar con su documento nacional de identidad. O tiene que actuar con el pasaporte, tiene también que acreditar los fondos de donde provienen y, además, en cualquier caso, no puede firmar o con un número de identificación extranjero o, mucho más fácil, mucho más frecuente, lo tiene que hacer a través de un representante que resida allí, como también ocurre aquí en España, ¿no? Yo intuyo que Ábalos habría podido firmar en calidad de mandatario verbal. Efectivamente, no están los papeles preparados, van allí, oiga, pues esto no podemos llevarlo a cabo, tal. Aquí no hay un apoderado residente en Perú, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo hacemos? Puede usted actuar como mandatario verbal sujeto a ratificación posterior. En ese caso, lo que hace falta es identificarle, sí se puede identificar con el DNI, pero la operación no queda firme hasta que no se está ratificada. Pero si eso ha sido así, puede también ocurrir dos cosas. O que haya sido hecha en contrato privado, en cuyo caso ahí ya puede poner lo que quiera, sujeto a ratificación, o no, que ya vemos que no, o en documento público. Si es documento público, no habrá tenido acceso al registro y se puede consultar, ¿no? Entonces, bueno, pues es que es hablar por hablar, claro. Y ahora se queja porque lo han ocupado. Coño, pues si es propiedad de la ONG, pues que lo reclame la ONG, no tú, ¿no? Alberto, no sé si quieres comentar algo más. Sí, de remate, pues es otra más de este señor. Hoy alguien decía en el Twitter, ¡qué escándalo! Digo, no, perdóname, vamos a ver. Es que no es una detrás de otra de este señor. Entonces, bueno, esto es la punta del iceberg, probablemente. Es que yo hasta me creo que se le había hasta olvidado en un momento determinado que tenía un chalet en Perú de esas características. Tiene bastante encima, lo veremos declarar este jueves en el Tribunal Supremo y desde luego seguro que nos va a dar muchos titulares. Vamos a hacer una pequeña pausa para publicidad, pero me gustaría contarles antes la actividad que tiene preparada el Club de Amigos para el lunes 24 de febrero. No se la pueden perder porque desde luego pinta muy pero que muy bien. Se trata de un paseo por el Madrid del barrio de las Letras, un barrio desde luego con mucho encanto donde nuestros amigos del club nos van a llevar a visitar el Parnaso o el barrio de las Letras de los Comediantes. Nos va a acompañar en esta visita, que va a tener una duración de 2 horas, el guía Javier Sardón y nos cuentan desde el club que estas son algunas de las cosas que podrán ver en este paseo. El Paseo del Prado, Basílica de Jesús de Medinaceli, subiremos también por la señorial carrera de San Jerónimo, que seguro que muchos de ustedes conocen, hasta llegar a la Plaza Canalejas. Nos perderemos además por los callejones del barrio para hablar de las tascas y de las tabernas, de sus pastelerías y de sus antiguos corrales de comedias. Pasaremos también por la Plaza de Santa Ana, por la calle Huertas y por las calles de los más famosos literatos españoles de nuestro siglo de oro. Va a terminar esta ruta en la Puerta del Rey del Jardín Botánico. Las plazas ya saben que son limitadas, para reservar, mejor dicho, pueden llamar a ese teléfono que aparece en pantalla o mandar un correo a clubdeamigos@clubdeamigos.org.
seguimos repasando el panorama judicial de España y tenemos que contarles novedades del caso del fiscal general del Estado. El juez del Supremo ha decidido citar a declarar como testigo a Pilar Sánchez Acera, mano derecha de Óscar López, número 2 del PSOE madrileño y la persona que envió el correo entre el fiscal y la pareja de Isabel Díaz Ayuso a Juan Lobato. Se acordarán de la historia. Juan Lobato dejó de ser el candidato, el número 1, el líder del PSOE madrileño después de ese encontronazo. Su testimonio podría ser clave para ver cuál fue el papel del Gobierno en esta revelación de secretos de la pareja de Ayuso. Fue una figura clave en las filtraciones sobre el novio de Ayuso y ahora el juez del Supremo le cita como testigo en la causa abierta contra el fiscal general del Estado. Pilar Sánchez Acera, quien fuera directora de gabinete del ahora ministro Óscar López, deberá declarar el próximo 12 de marzo ante el juez Hurtado. Ella fue la persona señalada por haberle proporcionado al que fuera líder de los socialistas de Madrid, Juan Lobato, los datos confidenciales del empresario González Amador. Lobato registró ante notario sus conversaciones, lo que puso sobre ella el foco de la polémica y la sospecha de que fue la propia Moncloa la que con las filtraciones habría urdido un plan para erosionar a la presidente Díaz Ayuso. De hecho, en el mensaje que envió al ex líder del Partido Socialista de Madrid, indicaba que había sido reenviado en varias ocasiones, lo que ahora con su testifical puede dar respuesta a quién fue el que le envió a ella el primero de los mensajes. Sánchez Acera, nombrada número 2 de Óscar López en el PSOE de Madrid, le insistió a Lobato que el origen del mensaje eran los medios de comunicación que ya habían publicado las informaciones. Junto a ella también va a declarar Francesc Vallès, ahora exsecretario de Estado de Comunicación, y a quien se dirigió también Lobato y nunca le dio respuesta. El fiscal general del Estado, García Ortiz, por su parte, lo fía todo ahora a que el Tribunal Constitucional anule los registros de su despacho y de su teléfono móvil, alegando que habría sufrido una vulneración de sus derechos. El juez que le investiga en el Supremo por un delito de revelación de secretos ha ampliado las diligencias del caso, solicitando ahora al Ministerio de Justicia y al de Hacienda los teléfonos móviles que García Ortiz hubiese podido entregar desde marzo del año pasado. Según el fiscal, había cambiado hasta en 6 ocasiones de dispositivos en al menos 4 años. Y desde marzo de 2024, la Fiscalía no había recibido ningún aparato. Pues el juez busca también confirmar, aparte de esa citación a Pilar Sánchez Acera, si todos esos cambios de los que presumió el fiscal general del Estado de teléfono son ciertos y sucedieron de la manera que él contó ante el Supremo. Alberto, tú que eres abogado, ¿cómo ves este caso y sobre todo la posibilidad de que sea el Constitucional el que acabe enmendando la plana al Supremo? Lo primero, Pilar Sánchez Acera va de testigo, pero sabemos que en este tipo de declaraciones se pueden transformar y que la imputara. Entonces tiene que tener mucho cuidado. Ella tiene obligación de decir la verdad como testigo y en un momento dado, si el juez apreciara que ha podido ser responsable en alguna medida como autor, comprador necesario, cómplice, lo que fuera de toda esta filtración de secretos, de información reservada que está investigando, pues podría también meterla al saco e imputarla también por su cuenta. Hay que recordar que esta señora se dirige a Juan Lobato y le ofrece una información. Y Juan Lobato le dice que dónde viene, ella dice de los medios, y Juan Lobato no se fía de ella. Y a continuación va al notario para registrar esa información, y dando a entender que lógicamente él había recibido aquello, pero no quería hacerlo valer porque lo que no quería es participar en la difusión de esos elementos de carácter secreto y reservados que evidentemente no se ven a hacer públicos. Por tanto, Juan Lobato es el primero, antes que el juez, que no se fía de la información que le está dando esta señora. Hay que recordar que esta señora es premiada por ese tipo de trabajos y actualmente está de número 2 del señor Óscar López en la Comunidad de Madrid, que esto es muy fuerte. Una persona que se dedica a este tipo de cosas, según propio Juan Lobato, esté premiada actual número 2 en la Comunidad de Madrid. Efectivamente, como bien dices, ella puede ser la llave para que este asunto suba un poquito más allá de la Fiscalía y pueda entrar en el Gobierno. Yo pienso que estos asuntos, pues como todos, desgraciadamente en este país, podrán terminar en el Tribunal Constitucional, pero la acción penal no es inmediata la entrada al Tribunal Constitucional. Hay que agotar estas vías previas y, en mi opinión, si resultan condenados, que pueden resultar condenados pues
lo vengo comentando, apertura de juicio oral, a lo mejor en mayo o en junio, celebración de juicio oral en ese periodo y sentencia antes del verano. Si resultaran condenados, el fiscal general del Estado, los otros fiscales e incluso esa parte del Gobierno, pues podrían entrar en prisión de manera inmediata, porque las resoluciones del Tribunal Supremo son inmediatamente ejecutivas en materia penal. Y es sin perjuicio de los recursos que podrían formalizar ante el Tribunal Constitucional. ¿Se puede interponer ese recurso ante el Constitucional? ¿En qué momento del proceso? No, tienen que agotar la vía judicial previa. O sea, abierto un proceso judicial ordinario, no se puede interrumpir hasta que no haya una sentencia judicial definitiva en esta cuestión. Entonces hay que esperar y a partir de aquí, quiero recordar que la ley hablaba de 20 días o un mes para empezar a recurrir al Tribunal Constitucional. Pero en cualquier caso, el Tribunal Constitucional no va a contestar de manera inmediata. Requiere un tiempo y al menos 2 o 3 meses podría perfectamente durar esta situación. Sí. Una situación absolutamente increíble en un Estado democrático, estemos hablando en estos términos. Y ella pues de lo que haga, pues puede asumir toda la responsabilidad, frenarlo ahí, o bien, quién sabe, a lo mejor también puede comentar a otras personas que también participaron, etcétera. Esto ya es a valoración del juez. Pero insisto, que sea testigo no quiere decir que en un momento determinado puedan considerar también responsables los hechos y también la metan como Julián, responsable. vamos ahora criminal. contigo, si te parece nos vamos a ir a París en estos momentos porque está compareciendo Pedro Sánchez después de esa cumbre informal de líderes europeos. Comunados del conjunto de la Unión Europea para poder hacer frente a lo que representó entonces la emergencia sanitaria. ¿Qué quiero decir con esto? Que Europa tiene que definir de una vez por todas la seguridad, su seguridad y su defensa como un bien público. Y si es un bien público europeo, como por ejemplo el Gobierno de España cree que lo es, entonces necesitamos articular mecanismos mancomunados de la Unión Europea para poder financiar y aumentar nuestra capacidad de seguridad y de defensa. Ese es el debate sustantivo que tenemos que dar en Bruselas y, lógicamente, compartir con el resto de Estados miembros y con las instituciones comunitarias. ¿Cómo financiamos esa seguridad y esa mayor necesidad de inversión en seguridad y en defensa ante el nuevo escenario geopolítico y, lógicamente, ante la amenaza de Putin en Ucrania? Por tanto, desde el punto de vista del Gobierno de España, nosotros estamos comprometidos con el 2% y, lógicamente, a nivel europeo, las instituciones comunitarias saben que desde el punto de vista nacional la flexibilidad de las reglas fiscales es una buena noticia, que vemos positivo, pero que no es digamos, la medida necesaria, o vamos a decirlo así, suficiente como para poder aumentar nuestra seguridad y nuestras capacidades de defensa. En relación con la última de sus preguntas sobre las garantías de seguridad, a ver, todavía estamos en guerra en Ucrania, desgraciadamente. Hay soldados ucranianos que están defendiendo la independencia y la libertad de su país. Y también, como he dicho antes, el modelo de convivencia europeo. Y por tanto, creo que entiendo la pregunta por parte de los medios de comunicación, pero todavía no se han dado esas condiciones de paz como para que podamos empezar a pensar en el diseño que usted plantea. Lo que sí que le digo es lo siguiente: en esas garantías de seguridad lo que tiene que haber es una responsabilidad y una solidaridad de todos los aliados. De todos los aliados. Que ha reinado la minicumbre y a qué acuerdos más o menos ha podido llegar. No hay ningún tipo de acuerdo porque efectivamente esto es una reunión informal, no es, digamos, una reunión del Consejo Europeo, tampoco es una reunión del Consejo Atlántico y por tanto no se han tomado decisiones. Lo he subrayado desde el principio, es una reunión informal donde lo que hacemos es distintos líderes reflexionar sobre este escenario nuevo que se ha creado como consecuencia de las conversaciones de paz que va a tener la administración estadounidense con Putin. A partir de ahí, creo que lo relevante, lo importante es
que seamos conscientes de los criterios que al menos desde el Gobierno de España hemos compartido. Uno, que tiene que contar con la implicación activa de la Unión Europea y de Ucrania en esas conversaciones de paz para que no sean un cierre en falso, como ha ocurrido en el pasado. Dos, que tiene que reforzar el orden multilateral y el derecho internacional, por tanto. Es decir, lo que no puede ser es que se premie al agresor, sino que de alguna manera se reconozca el esfuerzo del agredido y, por tanto, su derecho a la defensa de la integridad territorial y la soberanía nacional de su país, y, finalmente, que la Unión Europea salga reforzada de estas conversaciones de paz. Yo creo que con esos tres criterios podemos perfectamente, si en el momento en el que se produce ese acuerdo de paz se cuenta, como he dicho, con la implicación de la Unión Europea y también de Ucrania, pues hablar de cómo todos los aliados respondemos a esas garantías de seguridad, para que no vuelva a pasar en un futuro lo que venimos sufriendo con la Rusia de Putin desde hace más de 10 años en el este europeo. Y creo que esto es muy importante para los españoles y españolas, que seamos conscientes de que somos europeístas no solamente por interés. Cuando sufrimos la pandemia, cuando fuimos a Bruselas a defender nuestro derecho a una respuesta solidaria por parte de la Unión Europea, o también cuando sufrimos la crisis inflacionaria provocada por la guerra de Putin en Ucrania, y contamos con la solidaridad europea para tener la solución ibérica o para reformar el mercado eléctrico, nosotros somos europeístas por interés, pero también lo somos por convicción, porque creemos que la Unión Europea es el mayor avance, el mayor logro probablemente de la historia de la humanidad, desde el punto de vista de crear un espacio de convivencia, de libertad, de derechos y de democracia. Y eso es lo que tenemos que preservar. Y ahora nuestros aliados, nuestros Estados miembros de la Unión Europea del Este, los países bálticos y también los países nórdicos, nos están pidiendo también esa solidaridad. Y que entendamos la amenaza existencial que para estas naciones es la amenaza de Putin en Ucrania y más allá de Ucrania. Y creo que los españoles y españolas, y por supuesto el Gobierno de España desde el principio, ha sido solidario. Pues era Pedro Sánchez hablando desde París. Comentaba que no había habido ningún tipo de acuerdo porque estábamos ante una reunión informal de líderes. Aseguraba el compromiso de España con llegar a ese 2% del gasto en defensa, y aseguraba que todavía es pronto, que no se dan todavía las garantías suficientes para hablar de paz en Ucrania. Volviendo al tema que nos atañe aquí en la mesa, me gustaría pues que viéramos cuáles son las citas judiciales a las que se enfrenta el Gobierno en lo relativo al caso Begoña, en lo relativo al caso Koldo y al caso del fiscal general del Estado, que lo seguiremos comentando aquí con los contertulios durante esta semana y la semana que viene. Nos lo cuenta Marien Vallejo. Se viene en una semana bastante ajetreadas en lo judicial, sobre todo para Pedro Sánchez y para todo su entorno. En apenas 40 días van a pasar ante distintos jueces 40 personas entre investigados y testigos. En el caso Koldo, la comparecencia que más se espera es la de Ábalos este mismo jueves ante el Tribunal Supremo. Lo hará por primera vez como investigado. Unos días antes, el martes, van a declarar en la Audiencia Nacional Carmen Pano y su hija por presuntamente llevar a Ferraz 90.000 euros en metálico a cambio de un favor con una licencia. La semana que viene, también en referencia a este caso, el juez va a tomar declaración a 17 testigos. El 25 de febrero le vuelve a tocar el turno a Carmen Pano y también a su hija, pero esta vez ante el Tribunal Supremo. Se tomará también declaración a Jesús Manuel Gómez García y a Claudio Rivas. Gómez García fue subsecretario del Ministerio de Transportes durante la etapa de Ábalos y participó en esa compra de mascarillas. Claudio Rivas, por otro lado, era el presunto líder de la trama de hidrocarburos que defraudó más de 220 millones de euros a Hacienda. El 27 de febrero el Supremo también va a tomar declaración a otros 5 testigos. Entre ellos están Jessica Rodríguez, la pareja de Ábalos, y Alberto Escolano, socio de Aldama. El 4 de marzo le va a tocar el turno a Víctor Ábalos, el hijo del exministro, a Joseba García, el hermano de Koldo, y a Carlos Moreno, el actual jefe de gabinete de María Jesús Montero. Ese día también declararán otros 5 testigos, como Isabel Pardo de Vera, exsecretaria de Estado de Transportes. Si pasamos ahora a otro caso
judicial nos encontramos con el caso Begoña. El 26 de febrero va a declarar como investigada Cristina Álvarez, la asesora de Moncloa que presuntamente trabajaba también para Gómez para conseguirle financiación para su cátedra. Ese día también acudirán ante el juez 6 testigos, representantes de las compañías tecnológicas que diseñaron el software para esa cátedra. En cuanto al caso del fiscal general del Estado, este viernes va a comparecer el decano del Colegio de Abogados de Madrid por la causa que investiga García Ortiz por un supuesto delito de revelación de secretos con la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Bueno, pues mientras hablaba Pedro Sánchez, Julián, estabas tomando buena nota y me pedías paso para valorar esas declaraciones. Muchas gracias, Marina. Sí, quería hacer un par de comentarios, ¿no? El primero, dos cosas que ha dicho. Dice, tiene que haber una participación activa de la Unión Europea y de Ucrania. Ucrania no pertenece a la Unión Europea. No ha dado ningún paso adelante, lo ha dado Estados Unidos. Europa, con esto no estoy queriendo decir que no debiera estar presente Europa. Lo que digo es que lo dice como diciendo, tiene que estar. Si no estamos nosotros, esto no vale, ¿no? Nosotros me refiero a Europa, ¿no? ¿Qué hizo Europa cuando Rusia invadió Crimea, la península de Crimea? Si no hicimos nada. Ahí está, ya nos hemos olvidado de la península de Crimea. ¿Qué ha hecho Europa cuando Putin invade todos estos territorios y inicia, digamos, una guerra contra Ucrania? Sí, después ya, cuando estaban los pobrecillos resistiendo, los pobres ucranianos, cuando estaban resistiendo a duras penas, pues ya empezamos a mandarle. Hay que recordar que el primero que le mandó fue también Estados Unidos, que fue el primero que le mandó armamento militar, ayuda, etcétera, ¿no? Y luego, la otra cosa que me parece significativa es que pide que sean decisiones mancomunadas y alude a que la seguridad es un bien público, son palabras literales suyas, en la Unión Europea y que, por tanto, cualquier cosa que se haga en aras de esta seguridad como bien público debe ser mancomunado. Claro, lo que no dice, pero es la razón por la que alude a esta mancomunidad, es que sus socios de gobierno en España no están por la labor de ni poner dinero del 2%, ni ayudar a Ucrania, ni fuerza militar, ni nada de nada. Entonces, claro, ¿qué es lo que quiere? Me parece a mí, lavarse las manos. Es decir, no, esto no he sido yo, esto es una imposición de la Unión Europea, no podemos decir que no. Y además nos dicen que tal, flexibilidad fiscal, todo lo que ha añadido además. Oiga, manifiéstese usted. Es decir, independientemente de lo que diga la Unión Europea, que nosotros estaremos con ella en la decisión que sea, la nuestra es firme. Vamos a incrementar el presupuesto para ayuda militar hasta el 2% inicialmente, que ya pide el secretario de la OTAN el 3%, y además estamos dispuestos a hacer todo en aras de la seguridad de Ucrania. Y lo último que quiero decir, Ucrania no pertenece a la UE, como ya he dicho, pero si alguien conoce a ucranianos y habla con ellos, yo lo he hecho, te dicen que no quieren pertenecer a la Unión Europea. Con esto no quiero decir que no se les ayude, sino que ellos quieren ser independientes, que lo han sido siempre. ¿Estás contando de que la Unión Europea tiene que participar activamente? Haber dado el primer paso, ¿no? Perdóname, Marina. Sí, no, yo creo que Pedro Sánchez al final lo que quiere es participar en la foto, ¿no? Y dejar constancia que está allí, que eso le viene muy bien, pero al final es lo que tú decías, ni tiene unos socios que le permitan, ni estamos ni siquiera en el mínimo que tiene que haber una aportación de defensa, con lo cual es tontería lo que diga Europa tiene poco peso, pues lo que diga Pedro Sánchez mucho menos. Tampoco tiene menos. Sí. Alberto, no sé si tú Nada, muy brevemente, me sumo a todo lo que dice Julián, por otro tema que no me puedo resistir en no comentar, y es que me escandaliza cuando veo a Pedro Sánchez defendiendo el Estado social y democrático de derecho modelo europeo. ¿Por qué? Pues eso exige varios pilares, que no respeta ni uno. División de poderes. El señor desprecia al legislativo, se mete con los jueces, no respeta ningún poder independiente. Respeto a los derechos humanos básicos. Por ejemplo, el artículo 17, Declaración Universal de Derechos Humanos, derecho a la propiedad. Acaba de firmar un decreto ley en favor de los ocupas. Tercer lugar, un fuerte modelo institucional. Tiene todas las instituciones corrompidas. Imperio de la ley como expresión de la voluntad popular. Sabemos cómo está retorciendo sistemáticamente esta, la otra ley, amnistía, todo para sus enjuagues políticos. Entonces, este modelo que él presume es el que él se está cargando, que ya sigo insistiendo en una idea nuclear, que una cosa es Pedro Sánchez, que ya se irá, y otra cosa es el sanchismo, que está penetrando mucho en la mentalidad, desgraciadamente, y hay mucha gente que ya defiende cualquier cosa, incluso lo que hemos comentado el fiscal. Oye, pues me parece bien que cometa delitos. Si estamos delante de un delincuente, pues que cometa otros delitos, ¿qué más da? Es esa mentalidad de no respetar la ley
que se está introduciendo es auténticamente veneno para la sociedad española, en mi opinión. Consejos vendo, porque para mí no tengo Efectivamente. la Unión Europea. No sé si quieres comentar algo, Julián, que fuiste el único que no participaste del fiscal general. General. Hombre, yo creo que lo de Pilar Sánchez Acera va a acudir como testigo, como muy bien dice Alberto. Entras como testigo y no sabes si sales como investigado. Yo creo que lo razonable sería que el juez la impute y la declare como investigada, porque su participación ha sido activa. Hasta el propio Juan Lobato dijo, me llamó, luego podemos discutir si me lo dio o no me lo dio, fue un minuto antes, un minuto después de que se publicara, pero que tiene una participación activa, está bien. Me parece bien que la llame primero como testigo, porque está obligada, como ha dicho, a decir verdad, y ya llegará el momento que la declare, si acaso, como imputada, ¿no? Y es otra también que hay que recordar, que ha recurrido a la citación y que, con el mismo argumento, es que no sé qué busca, si lo sabemos todos. ¿Cómo no vas a saber tú lo que busca? Lo que digas es que a ver si lo va a encontrar, ¿no? Es lo preocupante, ¿no? No sé, y lo del fiscal general del Estado, pues no sé, yo creo que es inevitable que habrá apertura de juicio oral y que efectivamente vamos a ver qué resultado tiene, pero de luego no pinta nada bien para él. Tiene desde luego todas las papeletas. Bueno, Pedro Sánchez tiene, además de esa tormenta judicial encima, problemas en el seno del Ejecutivo, que estallaba la semana pasada con ese debate por la tributación del salario mínimo interprofesional. Una semana después las cosas siguen como estaban. Yolanda Díaz insiste en hacer lo que ella llama pedagogía fiscal. Asegura que por parte del Gobierno, pues que no es socialista, por ejemplo, eliminar el impuesto a las eléctricas, y pide que eso, si no se consensúa dentro del Gobierno, se lleve al Congreso. Desde el Partido Socialista vuelven a insistir, lo hacía el ministro de Agricultura, Luis Planas, en que Yolanda Díaz sabía que iba a tributar ese IRPF porque así constaba en todos los informes técnicos. Lo veremos, pero después de la publicidad no se muevan y enseguida volvemos. Pues queda un minuto para las 9 de la noche, seguimos en la redacción abierta y vamos a ver si podemos ver esa pieza sobre el salario mínimo interprofesional y cuáles son las dos posturas de los miembros del Gobierno. El Partido Socialista evita la polémica. Instamos a Hacienda a mover ficha. Pero la crisis con Sumar respecto a la tributación del salario mínimo se agrava cada vez más. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha vuelto a replicar a la ministra Montero. Es mi competencia, he hecho lo que tenía que hacer, que era subir el salario mínimo, por hacer pedagogía. Lo que no es de izquierdas es bajar los impuestos a las energéticas. Para los de Sánchez, la decisión ya está tomada y rechazan que se modifique la parte de la tributación del salario mínimo. Tras la Ejecutiva Federal de los Socialistas, su portavoz, Esther Peña, matiza sobre quienes vayan a tener que pagar el impuesto. La gran mayoría, la inmensa mayoría de las personas que van a percibir el salario mínimo interprofesional no van a tener que tributar, y las pocas que lo harán 830 euros menos al año que si gobernara el Partido Popular. En Podemos dudan ahora de las intenciones de los de Yolanda Díaz. Dicen que la riña es mero teatro. Yo creo que lo que mañana ocurra en la mesa es un buen termómetro para saber si lo que sucedió el martes pasado entre el PSOE y Sumar se queda en un paripé y en un teatro, o si verdaderamente Yolanda Díaz y Sumar están dispuestos a llegar hasta el final, algo que permítanme que dude. Y desde el Partido Popular vuelven a cargar contra las medidas del Ejecutivo para ayudar, dicen, a los que más lo necesitan. Nos parece una auténtica vergüenza este impuesto a la pobreza que el gobierno de Sánchez y Sumar quieren imponer. Es un impuesto inaceptable. Cuando Alberto Núñez Feijóo sea presidente del Gobierno, no tributarán. Pero lo cierto es que ambas partes del Gobierno, PSOE y Sumar, siguen en sus 13 y desde el ala socialista se insiste en desacreditar con argumentos a Yolanda Díaz para defender que no haya ningún tipo de exención fiscal. Bueno, pues ya llevamos una semana de polémica, las posturas siguen exactamente igual que hace unos 6 o 7 días y la duda está ahí. ¿Quién tiene razón de las dos partes? Yolanda Díaz, como dicen desde el PSOE, sabía que iba a tributar ese salario mínimo como estaba siendo hasta entonces y ha montado un teatro para intentar marcar el perfil propio, ¿o ha sido el Partido Socialista que ha decidido volver a ningunear a su socio de gobierno? Julián, ¿a ti qué te parece? Hombre, yo creo que admitir que Yolanda Díaz no sabía que iba a tributar la subida del salario mínimo interprofesional es tanto como decir que no se habló
no se puso en el Consejo de Ministros. Ya sabemos que en el Consejo de Ministros las cosas van muy filtradas, pero hay una comisión de asuntos económicos previo en el que están todos los subsecretarios de Estado, en donde esto se analiza. Entonces, al menos en la comisión de subsecretarios seguro que se tuvo que tratar, y luego en el Consejo de Ministros pues a lo mejor fue mucho más de pasada. No saberlo, a mí me cuesta trabajo pensarlo. Luego, el hecho de que en algún sitio he leído que ha llegado a decir que si no lo aprueba, por fin, eximirlo de tributación, la subida del salario mínimo interprofesional, que volverá a subir el salario mínimo, ¿no? Bueno, pues entonces, viva la negociación, ¿no? Y tercero, he oído ahora también a Borja Semper sobre la posición del PP, también he oído en su momento a Núñez Feijóo. Yo hay una cosa que no comprendo. Eso es decir, es inexplicable, es inaceptable, es inasumible, ha dicho ahora mismo Borja Semper, ¿no? Explique usted por qué. Si es que existe toda una teoría fiscal al respecto, los que hemos pasado por económicas y muchos de los que están en el Partido Popular serán economistas o serán abogados especialistas en fiscalidad y que tienen que explicar por qué no debe tributar. ¿Por qué? ¿Por qué el salario mínimo no? Otra cosa es que digan las rentas que no superen o que hasta 16.876 euros no, me parece muy bien, pero ¿por qué el salario mínimo? Si en fiscalidad existen muchas posibilidades de introducir, digamos, deducciones, bonificaciones, etcétera, para compensar eso, o si no cambia el tramo, ¿no? Lo más inteligente, en mi opinión, es lo que han dicho algunas comunidades autónomas, me parece, incluida la de Madrid, y es que, bueno, como nosotros tenemos la facultad de modificar los tramos impositivos y por tanto los tipos, pues ya está, si nosotros queremos dejarlo exento, lo dejaremos exento. Claro, no para el salario mínimo, para el tramo que corresponda. Que aquí el Partido Socialista se ha quedado solo, porque tanto los socios como el Partido Popular están a favor de que no tribute el salario mínimo y han puesto sus propuestas encima de la mesa en el Congreso, con lo cual el Partido Socialista aquí pues ha quedado bastante mal. Parece que es el único favorable en estos momentos. No sé si Vox se ha pronunciado al respecto, pero desde luego el Partido Popular está con Sumar en esta guerra. Sí, yo quiero decir dos cosas. En primer lugar, que el salario mínimo no lo aprueba Yolanda Díaz, como se está diciendo. Es un real decreto del Consejo de Ministros. Por tanto, eso es importante puntualizarlo, porque parece que lo bueno o lo malo es de esta señora. No, esta señora lo propone como ministra y lo aprueba por real decreto el Consejo de Ministros. Eso por un lado. En segundo lugar, en relación con las cantidades exentas, eso es lo que se llama el mínimo vital. Evidentemente son unas cantidades que se fija lógicamente a nivel impositivo, pero son en función de las circunstancias personales y familiares de la persona en cuestión. Quiero decir, hay una persona que puede ganar el salario mínimo interprofesional, que tenga resuelto el problema de la vivienda y no tenga familia, que tenga capacidad económica para hacer muchas cosas. En ese contexto parece normal que se le pueda exigir pues una cierta imposición fiscal. Se está hablando de un 1% frente a determinadas rentas que están pagando el 48%. Estamos hablando de un 1%. Evidentemente otras personas con el salario mínimo y más allá del salario mínimo no tienen capacidad porque tienen que pagar una vivienda, porque tienen 2 o 3 hijos, etcétera. Por tanto, más allá de la demagogia del salario mínimo interprofesional, hay que ver las circunstancias personales y familiares y esa cantidad en la que tenía que estar exento. Y quiero decir, por último, que a mí todo esto me resulta un poco extraño, me parece un poco un teatro. Entonces quiero ver cómo termina este teatro. ¿Por qué? Por aquello del cui prodis. ¿Quién va a salir beneficiado de este teatro? Ya ahí veremos quién lo está teledirigiendo. Y pongo una hipótesis. Imaginamos que al final Yolanda Díaz consigue doblar el brazo, hipotéticamente, al gobierno, y ella resulta que se pone la medallita. Pues eso será fortalecer su figura y le vendría muy bien. Imaginemos que está todo pactado de origen. Porque claro, el gobierno, pues no sabemos si quiere, una de dos, o cargarse, porque Pedro Sánchez es así, es un hombre de extremos, o se carga a Yolanda Díaz y monta un nuevo proyecto que le apoye ante un eventual apoyo de gobierno, o bien la fortalece. Entonces veremos a ver cómo termina la cosa, pero a mí no me extrañaría nada que terminara fortaleciendo la figura de Yolanda Díaz. Hombre, es que y resultando, conviene, ¿no? Porque le interesa, evidentemente, tener otro partido potente que le pueda eventualmente apoyar a una coalición. Y perdón, Marina, ¿y por qué un voto es un voto? Es decir, se dice que de los 2 millones aproximadamente de personas a los que podría verse influidos por la subida del salario mínimo interprofesional y tributar,
1,5 millones no tributarían y solamente como medio millón, que corresponde con esas circunstancias personales y familiares, son solteros, etcétera, serían los que tributarían y en un porcentaje muy pequeño. Claro, pero 500 millones de votos es mucho, ¿no? Y el Partido Socialista no deja escapar ni uno. No, y en esta ley que estoy comentando se está hablando que hay una horquilla entre 185, un poco más o menos de escaños, que corresponderían a una eventual alianza entre PP y Vox, y los otros pues bastante menos. Pero eso es producto de que por un lado están 2 partidos de derechas contra 3 de izquierdas. Si se produjera la inversa, es decir, 3 partidos de derechas más contra 2 de izquierdas, probablemente se igualaría muchísimo el arco parlamentario por aritmética electoral. Entonces, si la figura de Yolanda Díez se apunta a este tanto y 1,5 millones de españoles piensan que gracias a ella no pagan impuestos, se puede fortalecer muchísimo su figura. Por tanto, vamos a ver cómo termina la cosa, porque no me extrañaría que diera todo la vuelta y estuviera preconcebido un plan de entrada para fortalecer la imagen de Yolanda Díez. Bueno, lo que es hoy por hoy, desde luego, esta guerra con el Partido Socialista, Yolanda Díaz no la rentabilizaría. Vamos a ver la encuesta que publica hoy el diario El Español y que da una nueva victoria al bloque de la derecha, la suma de Partido Popular y Vox. Los de Abascal se dispararían, conseguirían, ahí lo están viendo, pasarían de 33 a 41 escaños. Son el partido que más sube, lo están pronosticando muchas encuestas, y junto con el Partido Popular, que arañaría también unos 8 escaños respecto a las últimas elecciones, podría gobernar tranquilamente con mayoría absoluta. Por la otra parte, el gobierno de coalición, tal y como están las cosas según este sondeo, no se podría reeditar. El Partido Socialista perdería apenas 2 asientos en el Congreso, pero como apuntábamos al principio, es esa caída de 31 a 12 escaños, ojos de Sumar, lo que impediría formar gobierno. En lo que se refiere a los socios, Podemos sacaría, estoy viendo, 3 escaños, y sí que los socios a la izquierda de Pedro Sánchez, Bildu y Junts, que son los que principalmente se han beneficiado de las últimas concesiones, arañarían cada uno un escaño, ahí ven a Bildu con 8 escaños, actualmente tiene 7, y a Junts también con 8. Así las cosas como están viendo en la pantalla, el gobierno de coalición, el acuerdo y los partidos de la investidura no podrían volver a gobernar a España, y sí se produciría ese adelanto y ese gobierno de la derecha. Bueno, todas las encuestas lo pronostican, no sé si vosotros veis factible, porque también en su día, allí por 2023, las encuestas daban ganador y con mayoría absoluta al Partido Popular, y aquello no llegó a buen puerto. Bueno, yo lo que creo es que efectivamente, si esta encuesta se convirtiera en realidad, lo primero que es evidente es que el bloque actual de la izquierda, o el bloque que ha permitido que gobierne el gobierno de coalición del PSOE con Sumar, no podría gobernar de ninguna manera. Claro, salvo que alguien piense que Vox podría apoyar a ese bloque, ¿no? Por tanto, imposible. Pero también hay que ver que los 146 diputados del Partido Popular le dejan muy lejos de los 176, le dejan a 30. No es lo mismo tener 156, por ejemplo, y estar un poquito más cerca, que serían 20, que estar a 146. A mí 146, con franqueza, si nos creemos la encuesta, son solo 9 escaños más que los que tenía. Igual que los que araña Vox de los 52. Claro, los que tiene ahora mismo, ¿no? Entonces dices, bueno, tan mal está la situación con el gobierno actual de coalición que el PP solo es capaz de rentabilizarlo sacando 9 escaños más. Pues es que me parecen insuficientes, y desde luego la dependencia de Vox sería absoluta. Sí, yo lo que veo es que Vox en las encuestas está aproximadamente en un 14 y pico, un 15%. Si consigues tirarlo al 17%, supondría, en mi opinión, que cogiera un escaño en las provincias de 3, y a partir de aquí en las de 4, en las de 5, se podía ir a casi 70 escaños, se sube un poquito más. También, lado negativo, si surge un nuevo partido de derechas, que se lleva un 8 o un 9%, que quitaría a PP y al propio Vox, probablemente perderían 30 escaños entre los dos por 4 o 5 que pudiera surgir este nuevo partido. Esta es la aritmética. ¿Existe la posibilidad de que nazca un nuevo partido de derecha? No sé a qué te refieres. Se está hablando, sin ir más lejos, mañana Esperanza Aguirre organiza una charla en la cual tiene a su derecha a Albert Rivera y a su izquierda a Espinosa de los Monteros.
que si surge ese nuevo partido podría hacer un daño tremendo para la aritmética electoral, quitándole pues un porcentaje importante a PP y otro porcentaje a Vox, vamos a poner esa hipótesis. Y por otro lado, la izquierda saca tan mala representación porque ninguna encuesta le da más de un 8% a Sumar. Y claro, me parece que Podemos está en un 6 y pico, un 7. Si esos dos se unifican y van a un 15 o un 16, estamos un poco en lo de Vox. Podrían coger a partir de aquí en provincias de 4 y podrían saltar a 40 diputados. Esta es la realidad de la aritmética española. En España no hay unas únicas elecciones, ese cuadro puede generar un cierto engaño. Lo que hay son 52 elecciones por cada una de las provincias y en la mayoría de las provincias no se tiene un escaño por un 5%. En la mayoría de las provincias se tiene un escaño con un 16, un 17%, que es lo propio. Y todo lo que sea inferior a esto no suma y directamente se tira a la basura. Por tanto, es muy importante, algún día podamos hablar con tiempo de estos temas, porque saber votar ahora mismo es absolutamente esencial en función de la provincia que estemos. Bueno, el adelanto electoral de unas generales no está encima de la mesa, pero desde luego los partidos parece que se están rearmando para cualquier posibilidad, especialmente en los territorios, en las próximas semanas. Hoy hemos visto al Partido Socialista reunir a su ejecutiva en Ferraz. Ya saben que han sido continuos los cambios en los territorios, en las federaciones en las últimas semanas. Estamos a la espera de que se produzcan primarias en muchas comunidades. Varios ministros van a ocupar primeras filas en estas federaciones. Es el caso de María Jesús Montero, de Diana Morán, de Óscar López o de Pilar Alegría. Y atención a este movimiento del que habla hoy Voz Populi sobre la persona que podría relevar a María Jesús Montero en la cúpula de Ferraz. Pilar Bernabé, les sonará su nombre porque ha sido una de las caras más vistas, una de las personas más activas dentro de la gestión de la Dana, la delegada del Gobierno de la Comunidad Valenciana. Podría ser la persona que Sánchez eligiese para relevar a María Jesús Montero dentro de esa vicesecretaría general del Partido Socialista. De hecho, hace escasos meses, en octubre, ya la premió con una secretaría de Igualdad dentro de la cúpula de Ferraz. Pilar Bernabé podría ocupar también un puesto importante, podría ser de hecho la candidata del Partido Socialista en la Comunidad Valenciana, ser la rival de Carlos Mazón en el caso de que se adelantase en elecciones generales. Esto lo que conllevaría es que Diana Morán tendría que echarse a un lado, pero todo ello tendría que pasar por primarias. Y tampoco ha caído en saco roto estas declaraciones que ha hecho Yolanda Díaz en una entrevista en televisión. Asegura que ella no ve con malos ojos, que estaría abierta a una reedición de esa candidatura conjunta con Unidas Podemos. Que no entiendo otra manera de hacer la política. Me han enseñado en mi casa que hacer la política como un fin en sí mismo no sirve para nada. Yo he militado en Izquierda Unida y acuérdense que ustedes publicaron titulares en los que me querían expulsar porque defendía exactamente esto mismo. Soy una mujer bastante conservadora y tengo muy claro lo que hay que hacer. En tiempos de excepción, ninguna broma. No hay nada que justifique no caminar juntas. Bueno, desde Unidas Podemos no han tardado en despreciar esta oferta de Yolanda Díaz. Dicen que hay diferencias esenciales entre la líder de Sumar y su formación. Creen que, sin ir más lejos, esta guerrilla del salario mínimo no deja de ser un paripé y que desde hace mucho Sumar abandonó la batalla real por las cosas necesarias para la gente. A diferencia de otros, sí que estamos dispuestos a llegar hasta el final y creo que también una de las diferencias esenciales de lo que ocurría la legislatura pasada con Podemos en el gobierno es que Podemos siempre llegó hasta el final de todas sus batallas y sus peleas y nosotros sí que logramos arrancar al Partido Socialista hacer cosas que el Partido Socialista no quería. Evidentemente eran cosas de izquierdas, ni como lo que está sucediendo con el gobierno actual. Bueno, ¿dónde quedan esos días de sintonía entre Pablo Iglesias y Yolanda Díaz? Desde luego, hoy parece que no se puede ni ver y Podemos la tiene como enemiga número uno y parece muy difícil que puedan volver a ir juntos en unas próximas elecciones generales. ¿Cómo veis la postura de Podemos? ¿Es mero postureo o realmente...? Bueno, yo lo primero, si me permites, de las encuestas que hemos visto en las elecciones generales, decir que si Sánchez convoca elecciones anticipadas, por tanto antes de 2027, es que ve que tiene alguna posibilidad de volver a gobernar.
Ganar no, ya vemos que no, pero a él no le importa ganar o perder, lo que le importa es seguir gobernando, 1. 2, yo creo que la posibilidad de que Sumar y Podemos vuelvan a unirse en coalición para presentarse juntos es imposible, puntos suspensivos, salvo que se retire Yolanda Díaz. Si Yolanda Díaz asumiera que se retira, me ha sorprendido que dice, yo soy una persona muy conservadora, ha dicho. Podría haber utilizado cualquier otra palabra, pero ha dicho conservadora, ¿no? Y solo si se aparta, repite. Y luego lo de Pilar Bernabé, yo creo que Pilar Bernabé es bastante más dura y más beligerante que María Jesús Montero. Yo creo que toda esta etapa de la Dana se ha manifestado con una contundencia tremenda y pues supongo que será otra vez un premio, un reconocimiento a la posición que ha tenido, ¿no? No lo sé. Sí, yo quería comentar varias cosas. En esas hipotéticas elecciones generales, una plaza decisiva es Valencia. Se mueven muchísimos escaños en Valencia, en las 3 provincias, especialmente entre Valencia y Alicante, y hay mucha oscilación históricamente de votos. Yo creo que va buscando también generar un rédito electoral de la Dana a través de una señora que no sé por qué, en principio no está desgastada, tanto al menos, como Mazón y compañía. Entonces yo creo que van buscando eso. En segundo lugar, imposible, a mi modo de ver, la fusión entre Podemos y Sumar, siempre y cuando estén Pablo Iglesias y Yolanda Díaz. Como ninguno se quiere retirar, son 2 gallos en un mismo corral, imposible. Y a partir de aquí, yo pienso que la jugada de Yolanda Díaz es lo que acaba de decir este señor en representación de Podemos, Pablo, creo que se llama, portavoz de la Corte, Pablo Fernández, de las Cortes en Castilla y León, y entonces ha dicho, no, es que estos no sacan nada, nosotros al gobierno sacamos muchas cosas. Bueno, pues si, conforme a mi teoría, Yolanda Díaz saca este tema, este señor se tiene que callar, y a partir de aquí trata de colonizar esos votos de Podemos con su mismo argumento, por tanto a lo mejor se tiene que callar. Y este es un teatro que yo lo lanzo como hipótesis, como siempre hago en la vida, veremos a ver si me acierto o me equivoco. Bueno, ya hablábamos de la Dana, me gustaría acabar el programa muy rápidamente porque nos quedan escasos segundos contándoles que el Gobierno ha ingresado hoy los primeros 658 millones de euros a 31 municipios afectados por la Dana. Va a ser trabajo pues, para reconstrucción de infraestructuras críticas y es una demanda que los vecinos de las localidades más afectadas llevaban meses haciendo y que parece que poco a poco irá llegando a buen puerto. Aquí se lo contaremos. Julián, Alberto, muchísimas gracias por vuestras opiniones, por estar aquí un día más en la redacción abierta y volvemos mañana a la misma hora. Que pasen buena noche.